A ver, me resulta verdaderamente incomprensible observar a un hombre que ha estudiado cocina, que se define a sí mismo como alguien pacífico. Alguien que asegura repudiar los antecedentes de maltrato que presenció en su propia casa. Sí, sí, totalmente. Y de repente, pues descubrir que actualmente está cumpliendo una condena de 40 años de prisión. Y, o sea, por haber planeado y ejecutado el asesinato de su expareja. Es que es un contraste brutal. Madre mía, es que la mente busca instintivamente encajar a los agresores en un molde de monstruosidad evidente desde el minuto uno. Pero la realidad demuestra ser un terreno infinitamente más turbio. Pues esa inmensa contradicción entre la autoimagen de una persona y sus actos finales es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento con un valor sociológico innegable, la verdad. Exacto. Es una extensa entrevista realizada por el canal de YouTube Conducta Delictiva. Y a ver, el escenario no es un estudio de grabación convencional ni mucho menos. Para nada. Son los patios de La Picota, o sea, la cárcel más grande y poblada de Colombia, en Bogotá. Qué fuerte. El testimonio pertenece a Sterling Johan Vázquez y la víctima de este caso, a quien por respeto durante la entrevista se refieren como Jessica, pues será la madre de su hijo. Vale, vamos a desgranar esto de principio a fin. El objetivo de someter este material a escrutinio no es consumir un caso de crimen real por simple morbo o entretenimiento. No, desde luego que no. La intención de este análisis es utilizar las propias palabras del agresor, sus recuerdos y, sobre todo, sus justificaciones. Queremos realizar una autopsia exhaustiva de la violencia de género. Y eso es vitale. Escuchar un testimonio desde la cárcel ofrece una perspectiva crucial a quienes nos escuchan hoy, porque la violencia letal no surge por generación espontánea. Claro, no aparece de la noche a la mañana. Exacto. Se construye gradualmente mediante pequeñas concesiones y, bueno, la normalización de actitudes posesivas. Y desarmar esa construcción mental es lo que permite a la sociedad reconocer los patrones antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Esa es la misión principal de hoy, servir como una lección pura de prevención. Pues para comprender la magnitud de la tragedia ocurrida el 3 de febrero de 2023, hay que trasladarse a los cimientos de la relación, examinar cómo se establecieron los límites iniciales. Hay que ir al principio de todo. Revisando los antecedentes de Sterling, surge una narrativa autoexculpatoria muy particular. Él vivió un tiempo en el Chocó, relata que jugaba al fútbol, que se formó como cocinero. Sí, lo de la cocina es un detalle importante para luego. Ya te digo. Y reitera que en sus dos relaciones sentimentales previas, pues jamás hubo ningún tipo de agresión física o verbal. Cero. Y la excusa que da para eso es fascinante, desde un punto de vista psicológico. Es que a mí me vuela la cabeza. Su explicación para esta ausencia de violencia en el pasado es que en esas parejas, cito textualmente, no había un vínculo tan fuerte. Claro. Me cuesta procesar esa lógica, la verdad. O sea, ¿implica esto que el respeto hacia sus parejas anteriores dependía únicamente de una falta de inversión emocional? Pues mira, revela un mecanismo de compartimentación psicológica súper peligroso. A ver, explícame eso. Al asociar la ausencia de violencia a la falta de intimidad, él establece una premisa oculta en su mente. Es decir, asume que un mayor nivel de convivencia o un vínculo más estrecho le otorgan una licencia para traspasar límites. O sea, confunde la intimidad con ser el dueño de la otra persona. Literalmente. Elimina la barrera del respeto básico que debería existir independientemente del nivel de apego. Para él, más amor significa más derechos sobre ella. Y ese marco mental choca frontalmente con el inicio de la relación, porque se da en un contexto de altísima vulnerabilidad. Los registros indican que se conocen cuando Jessica tiene 14 años. ¿14 años? Es que es una niña. Una niña. Y él 19. Empiezan a salir formalmente cuando ella cumple 16, y a los 17 años la joven queda embarazada. Terminan instalándose en una pequeña habitación dentro de la casa de la abuela de ella. Es un escenario muy complejo. Mucho. Marcado por la precariedad material, pero también por una inmadurez vital evidente por parte de ambos. Y es aquí donde la fuente señala el primer punto de quiebre importante. El famoso episodio de la cerveza. Un incidente que, bajo su propia admisión, cambia la dinámica para siempre. A ver, salen a bailar, Jessica se toma una sola cerveza y en un momento dado otra chica saca a bailar a Sterling. Típica situación de discoteca. Exacto. Jessica, impulsada por los celos, pues hace un escándalo en el establecimiento. Al regresar a la habitación, la situación detona en una fuerte discusión y ambos cruzan líneas gravísimas. Se insultan mutuamente con una violencia verbal desmedida. Sí. Y Sterling afirma en la entrevista, literal,
Desde ese día cambió todo. Sin embargo, asumo el papel de escéptico aquí. Adelante. Una pelea por celos en una discoteca entre dos personas inmaduras, pues es algo tristemente común, o sea, pasa todos los fines de semana. Sí, es muy habitual. Entonces, ¿cómo es posible que un altercado adolescente por una cerveza siente las bases para un homicidio casi una década después? Parece un salto analítico demasiado grande, ¿no crees? Lo fascinante de esto es que si se aísla el evento, parece una simple riña inmadura, como dices. Pero la clave no está en el conflicto en sí. Ah, ¿no? No. La clave está en la falta de resolución y reparación posterior. Aquí interviene un principio criminológico y sociológico que podemos aplicar a las relaciones. La teoría de las ventanas rotas, imagino. Exactamente esa. Si en un edificio se rompe una ventana y nadie la repara, el mensaje implícito es que el mantenimiento no importa, lo que incita a que, tarde o temprano, se rompan todas las demás. Claro, se pierde el respeto por el espacio. Pues en el desarrollo cognitivo de una relación es igual. Cruzar la barrera del insulto grave sin establecer un límite firme a posteriori normaliza la agresión verbal. Entiendo. O sea, al no haber una disculpa genuina ni una reconstrucción del respeto, se crea un nuevo estándar de comunicación. Eso es. La ventana rota permanece así, demostrando que no hay consecuencias por dañar la estructura de la relación. Frente a la frustración, asimilan que atacarse es un método totalmente válido. Dos jóvenes sin herramientas psicológicas para desescalar conflictos. Y así comienzan a cultivar un terreno enormemente fértil para la dominación mutua y, sobre todo, la pérdida total de empatía. Fíjate, una vez que el respeto se rompe de forma permanente, el esquema narrativo avanza naturalmente. Entramos en una espiral de toxicidad que se prolonga durante 9 años de convivencia. 9 años es muchísimo tiempo viviendo en ese estado de alerta. Ya no son solo insultos esporádicos. La información muestra que las peleas recurrentes giraban en torno a la crianza del niño y las tareas del hogar. Aquí empieza a verse muy claro el tema del control. Sí, porque Sterling relata cómo asumía una figura de autoridad absoluta sobre ella, llegando a describirse a sí mismo como su papá o su dueño. Fuerte de su dueño. Esa palabra lo dice todo. Y un detalle que destacan las fuentes es que le exigía a Jessica que se levantara temprano a preparar el desayuno del niño, reprochándole que quisiera seguir durmiendo. Y recordemos lo que mencionaste antes sobre su formación. Exacto. Lo paradójico es que él, con formación en cocina, preparaba los alimentos habitualmente. O sea, queda claro que el conflicto subyacente no era la logística de hacer unos huevos revueltos. Para nada. El desayuno es un simple vehículo para ejercer dominación. ¡Qué locura! Exigir que ella abandone el descanso cuando él tiene la capacidad y la costumbre de cocinar es pura y simplemente una prueba de obediencia. Reafirma una estructura jerárquica. Donde él impone las reglas y ella debe acatar, claro. Eso es, diluyendo por completo el concepto de una relación entre dos adultos con los mismos derechos. Actúa desde un paternalismo totalmente punitivo. Hay un intento de escape de esta dinámica que resulta, desconcertante cuanto menos. Sterling decide poner tierra de por medio y viaja a España. Un viaje transoceánico, nada menos. Sí, con la intención de trabajar y separarse de ese entorno tóxico. A priori, parece la decisión más sensata para romper el ciclo, ¿no? Lo parecía, sí. Era una salida física del problema. Pero poco tiempo después, la tía de Jessica le envía mensajes. Le advierte que el bebé, que tenía poco más de 1 año por aquel entonces, pasaba los días llorando y que la madre apenas estaba en casa. Y ahí se activa todo otra vez. Ante esto, Serling abandona su proyecto en España y regresa a Colombia. ¿Qué mecanismo psicológico impulsa a una persona controladora a abandonar su propia vía de escape para volver directamente al núcleo del problema? Pues mira, la llamada de auxilio de la familia activa y alimenta un profundo complejo de salvador en él. Ah, el salvador indispensable. Exacto. Cuando recibe el mensaje de que el entorno colapsa en su ausencia, su mente reinterpreta toda la situación. Ya no se percibe a sí mismo como un hombre escapando de una relación disfuncional. Se ve como el héroe. Se ve como el pilar indispensable sin el cual esa familia se destruye. Ese regreso consolida su propia narrativa interna de omnipotencia y magnifica exponencialmente su sentido de propiedad sobre la víctima y sobre el hijo. Se convence de que ellos le necesitan para sobrevivir, lo que justifica, a sus propios ojos, cualquier medida de control futura. Es perverso. Muy perverso. Y aquí es donde se pone realmente interesante y oscuro, la forma en que el lenguaje entra en juego. Sí, sí. Porque el agresor recuerda que durante esos años de convivencia, Jessica solía decirle en la intimidad que ella era suya,
que él era su única familia y le rogaba que nunca la abandonara. Palabras con muchísimo peso. Son afirmaciones que, sacadas de contexto, parecen diálogos de cualquier drama romántico convencional. Todos hemos escuchado canciones con esa letra. Constantemente, sí. Entonces, ¿cómo procesa una mente ya predispuesta al control absoluto declaraciones como «soy tuya»? Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos un problema estructural. Nuestra sociedad arrastra una fuerte romantización de la posesión. Se tiende a codificar la entrega extrema y los celos como indicadores de un amor profundo. Sí, como si sufrir por el otro fuera la prueba definitiva de amor. Eso es. Entonces, cuando Sterling escucha la frase «soy tuya», no la interpreta como una expresión figurada de afecto. La asimila con una literalidad absoluta. Confunde la elección diaria de compartir la vida con la transferencia de un título de propiedad sobre un ser humano. Uf. Es como si la semilla de una obsesión mortal se plantara utilizando las palabras exactas que convencionalmente definen el romanticismo. Exactamente. El peligro radica en que ambos justifican dinámicas de control asfixiantes, amparándose en el concepto del amor verdadero. Al validar la pertenencia mutua como la máxima prueba de afecto, cualquier intento de independencia posterior pues se percibe como una amenaza existencial, ¿no? Claro, si asume que ella es de su propiedad, el día que ella decida alejarse, el agresor no lo procesará como el fin natural de un ciclo sentimental. Lo verá como un robo. Lo procesa como un robo intolerable que debe ser castigado para restaurar el orden de las cosas. Así de crudo. Y esa percepción de robo nos arrastra lamentablemente hacia el punto de no retorno. Los 2 últimos meses antes del crimen. Una etapa crítica. Según los datos de la entrevista, la separación ya se ha materializado. Jessica empieza a rehacer su vida y a salir con otra persona. Un paso natural después de una ruptura. Sí, pero mantiene una conducta ambigua. Sigue visitando la casa de la madre de Sterling, donde él reside temporalmente, y le da falsas esperanzas al negar que esté involucrada con alguien más. Es una fase de turbulencia psicológica extrema. La necesidad de control de Sterling colisiona violentamente contra la realidad del rechazo. Y ella supongo que actúa por miedo. Probablemente movida por el miedo a sus reacciones o simplemente por la costumbre, mantiene una ambigüedad que él es incapaz de gestionar pacíficamente. Pero la respuesta de Sterling frente a esa frustración no es pasiva, ni mucho menos. Decide prestarle un teléfono móvil a Jessica, pero antes de entregarlo, hace algo terrorífico. Duplica en secreto la cuenta de WhatsApp. Una invasión total a la privacidad. Mediante este espionaje tecnológico, confirma la infidelidad, o bueno, el contacto con la otra persona. La escalada continúa con advertencias explícitas. Sí, ahí ya las luces rojas están parpadeando todas. Graba un vídeo anunciando su intención de quitarse la vida. Llama insistentemente a la madre de la joven para advertirle, cito, lo que podría pasar si Jessica continuaba viendo a esa tercera persona. Amenazas veladas pero directas al mismo tiempo. Y la madre traslada el aviso a su hija. Pero la respuesta de Jessica es verdaderamente escalofriante por la normalización del riesgo. ¿Qué dijo exactamente? Dice que si él le hace algo, pues que lo metan a la cárcel. Así, sin más. Uf, esa respuesta evidencia cómo el nivel de amenaza se había vuelto parte del paisaje cotidiano para ella. Totalmente asimilado. El peligro inminente había dejado de hacer saltar las alarmas porque el abuso ya era el lenguaje habitual de la relación. Estaban anestesiados ante la violencia. Pero aquí quiero ejercer un poco de presión sobre la narrativa del propio Sterling durante la entrevista, porque encuentro una contradicción masiva. A ver, cuéntame. Él repite insistentemente que no planeó el desenlace, que no pensó que fuera capaz de hacer algo así, y que su único objetivo era asustarla para que dejara de ver a la otra persona. Ya, la típica excusa del arrebato. Pero a ver, clonar un WhatsApp requiere premeditación, frialdad y conocimientos técnicos. Grabar vídeos a modo de testamento y hacer llamadas advirtiendo de consecuencias fatales a la familia son actos muy calculados. Muchísimo. No encajan con el perfil de alguien que sufre un cortocircuito momentáneo o que simplemente intenta dar un susto. Entonces, ¿cómo sostiene un individuo esa mentira frente a sus propios actos evidentes de planificación? Esto plantea una pregunta importante sobre la psicología del agresor. Él sostiene la mentira mediante un profundo mecanismo de disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Sí, la mente humana rechaza verse a sí misma bajo la luz de la monstruosidad.
Sterling necesita mitigar su propia culpa antes incluso de cometer el crimen material. Necesita una excusa narrativa. Exacto. Al invadir la privacidad del teléfono y descubrir las mentiras, construye rápidamente una narrativa donde él es la víctima principal de un engaño cruel. Madre mía. Se autoconvence de que ha sido traicionado y despojado de algo que le pertenece por derecho. O sea, el hecho de sentirse víctima es lo que le permite justificar los pasos hacia la violencia. Le proporciona la justificación moral interna. La excusa de solo quería asustarla funciona como una barrera psicológica imprescindible para él. Claro, para no verse como un asesino a sangre fría. Le permite organizar el escenario, preparar el terreno y emitir amenazas sintiendo que mantiene el control y que no cruzará la línea final, a pesar de que todas sus acciones meticulosas apuntan precisamente a asegurar que no haya marcha atrás. Se miente sistemáticamente para evitar que su propia conciencia lo detenga. Así es. Es un autoengaño necesario para poder ejecutar su plan. Y esa marcha atrás trágicamente desaparece por completo el fatídico 3 de febrero de 2023. La información de la entrevista relata unas horas previas asfixiantes. Sí, el nivel de tensión era insoportable. El día anterior, Sterling conduce sumido en la rabia. Pasa horas en la cama llorando junto a su madre suplicándole que se lo lleve lejos de allí. Y pasa toda la noche en vela. Un colapso emocional en toda regla. A la mañana siguiente, acuerda encontrarse con Jessica para asistir a una cita en el Bienestar Familiar, la entidad de protección infantil. Caminan en las inmediaciones de una estación del sistema de transporte Transmilenio. Y ahí, él exige respuestas sobre la nueva relación. Y ella ya se da cuenta del peligro inminente. Ella, aterrorizada al descubrir que él lleva un arma, se queda en silencio y huye hacia un local comercial. Y ahí, a plena luz del día, rodeados de personas, se consuma el ataque letal. ¡Qué barbaridad! Sterling menciona un detalle desolador respecto al entorno. Afirma que la gente a su alrededor gritaba y hacía mucho ruido, pero nadie, absolutamente nadie, intervino físicamente para detener el ataque. Es una manifestación brutal del efecto espectador. En situaciones de violencia extrema en el espacio público, la responsabilidad individual tiende a diluirse entre la multitud. Piensan que otro hará algo. Las personas asumen que otro actuará, que alguien llamará a la policía o intervendrá, provocando una parálisis colectiva que permite que la tragedia se ejecute a la vista de todos. Es escalofriante. Y tras el colapso y la agresión, la actitud de Sterling sufre un giro radical. Pasa de ser el agresor implacable a huyo corriendo de la escena. El choque con la realidad. Entra en una gasolinera y se esconde en el suelo de un baño. Y fíjate en un detalle crucial que señala la fuente. El baño ni siquiera tiene cerradura en la puerta. Eso es súper simbólico. Desde ese estado de acorralamiento, realiza una llamada telefónica a su madre. Y le dice, mamá, acabé a Jessica y ahorita me van a mí también, vaya me recoge el niño. La reacción de la madre tuvo que ser desgarradora. La madre al otro lado de la línea empieza a gritar desesperadamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay un abismo enorme entre la prepotencia y el control del acto ejercido en la calle y la profunda cobardía de esconderse en el suelo sucio de un retrete sin pestillo. Ese contraste es fundamental. Subraya que este es el momento exacto en el que el espejismo se rompe. Se desvanece por completo. El cubículo sin cerradura simboliza la evaporación instantánea del espejismo de poder. En el instante en que la adrenalina desciende y el acto se consuma, la fantasía de omnipotencia choca de frente con la cruda realidad. De las consecuencias irreversibles. Pasa, en cuestión de minutos, de erigirse como dueño de la vida de otra persona a convertirse en un individuo completamente vulnerable, arrinconado y aterrorizado. Y el daño colateral que genera es incalculable. Además, en un plano temporal tristísimo. El crimen ocurre un 3 de febrero. El hijo que tenían en común cumplía años tan solo 3 días después, el 6 de febrero. Madre mía, pobre niño. Es la destrucción de un núcleo familiar entero encapsulada en un fin de semana. El menor se convierte en la víctima silenciosa y perpetua de esta escalada de control. Claro. A nivel procesal, la detención expone el letargo mental del agresor. Un joven se asoma por encima de la puerta del baño de la gasolinera, asumiendo que hay un ladrón escondido, y finalmente la policía interviene. ¿Y ahí empieza el proceso judicial? Sterling pasa horas sentado en la estación, bebiendo agua que le ofrece un agente, con la mente totalmente desconectada de la realidad, en shock. Lo trasladan a una celda temporal en Tunjuelito, y luego a la cárcel distrital. Un cambio de vida brutal en unas pocas horas. Allí experimenta el hacinamiento severo,
compartiendo espacio con 30 personas y caminando en círculos al no poder dormir. Él mismo reconoce en la entrevista que tarda aproximadamente una semana en despertar del trance emocional. Una semana entera en shock. Cuenta que, rodeado de consumidores de drogas dentro de la prisión, la dimensión real de sus actos le golpea repentinamente. Llora sin consuelo al entender que la vida de Jessica ha terminado, que su hijo está huérfano de madre y que él mismo ha destruido cualquier posibilidad de futuro. Un despertar dolorosísimo que desemboca en su actual condena, claro. 40 años en la picota. Y desde esa posición, tras las rejas, relata algunas decisiones procesales y personales bastante particulares. Sí, hay cosas de su comportamiento en el juicio que llaman la atención. Menciona que durante las audiencias judiciales se negó en rotundo a pedir perdón formalmente frente al juez. La motivación detrás de esta negativa era que su defensa le había sugerido hacerlo como estrategia legal para conseguir una rebaja de condena. Quería evitar el oportunismo. Él creía firmemente que no merecía ninguna concesión y que debía enfrentar la pena máxima. Finalmente, decide pedir perdón de forma privada a través de una carta motivada por un programa de orientación religiosa del centro penitenciario. Pues fíjate, rechazar el beneficio jurídico al disociarlo de la disculpa muestra un intento de buscar una expiación moral real, Un arrepentimiento genuino, dices. reconociendo que el daño causado trasciende cualquier trámite burocrático. Es una asunción de culpa que llega cuando ya no hay manera de reparar absolutamente nada, ni material ni vital. En ese intento de expiación, relata un episodio muy tenso en la entrevista. Consigue realizar una llamada telefónica a la medianoche a la madre de Jessica para suplicarle perdón. Le expresa que siente vergüenza de seguir vivo. ¿Qué situación más dura para esa madre? Imagínate. Sin embargo, la madre de la víctima reacciona de una manera que transmite un mensaje devastador. Mantiene un silencio sepulcral. No pronuncia una sola palabra, pero tampoco corta la comunicación. Uf, ese silencio. Escucha el ruego, dejando que el silencio prolongado asfixia a Sterling, hasta que él, incapaz de soportar el vacío, se ve obligado a finalizar la llamada. Es que ese silencio inquebrantable ejerce un poder mayor que cualquier insulto o reproche que pudiera haberle lanzado. Totalmente de acuerdo. Actúa como un espejo que le devuelve al agresor el eco de sus propias acciones, negándole la absolución catártica que él busca para aliviar su carga psicológica. La madre no le concede el alivio del perdón verbal. Lo deja a solas con el vacío que él mismo ha provocado. Exactamente. Por último, aborda la situación de su hijo, quien actualmente reside con la hermana de Sterling y recibe tratamiento psicológico. Explica que mantuvieron una única y muy escueta conversación en la que el niño le comunicó que lo perdonaba. ¿Qué madurez obligada para un niño tan pequeño? Demasiada. Y desde aquel instante, según Sterling, el tema no se ha vuelto a tocar jamás entre ellos. Todo el peso de estos años en prisión y de las consecuencias irreversibles cristaliza en una reflexión final que él lanza frente a la cámara. Una reflexión muy necesaria. Admite abiertamente que sus motivaciones no provenían del amor, sino de una obsesión tóxica, y envía un mensaje preventivo contundente a otros hombres. Dice, no somos los dueños de nuestras parejas. Si las cosas no se pueden, es mejor alejarse. Es que destaca la importancia vital del mensaje de prevención, pero, al mismo tiempo, evidencia la tragedia de un sistema de aprendizaje basado en el dolor extremo. Claro, plantea una incógnita desoladora. ¿Por qué es necesario llegar a la destrucción total de varias vidas, enfrentarse a un calabozo y perder la libertad durante 4 décadas para asimilar un conocimiento tan básico sobre las relaciones humanas? Es tristísimo. Saber que no somos dueños de nadie debería ser el cimiento de cualquier vínculo, no la conclusión a la que se llega tras un homicidio. Totalmente. Y esto es porque el control se infiltra silenciosamente bajo la apariencia del cuidado. Bajo la excusa de «me preocupo por ti». Eso es, inspeccionar un dispositivo móvil, exigir reportes de horarios o dictar cómo debe vestirse la otra persona son acciones que cimientan la convicción de la propiedad. Este análisis demuestra empíricamente que ante el primer insulto sin reparación o ante el primer síntoma de dominación, la única salida real es abandonar a tiempo esa relación. Poner distancia física y emocional inmediata. Sí, porque la violencia no se detiene sola.
Queda expuesta la radiografía completa de cómo se pasa desde la precariedad de una adolescencia con embarazo temprano, transitando a lo largo de 9 años por la peligrosa concepción de que el amor implica control. Hasta terminar irremediablemente entre los muros de la picota. Se ha documentado el riesgo letal de ignorar las señales de alarma tempranas y la forma en que una mente inmadura justifica sus pasos hacia la fatalidad, amparándose en la disonancia cognitiva y en el complejo de víctima. Es un patrón que hemos visto desgranado paso a paso. Para cerrar esta inmersión profunda, hay un concepto que hemos rozado y que resulta profundamente incómodo. Hemos señalado el peligro de tomar literalmente promesas íntimas como «soy tuya». Sí, la romantización de la posesión. Pero si se observa el entorno, la música de mayor consumo, las producciones cinematográficas más taquilleras y la literatura romántica que se estudia desde la infancia, pues elevan el sufrimiento por celos y la idea de pertenencia mutua al estatus del amor verdadero. Fíjate, eso nos obliga a cuestionar qué valores se están consumiendo de forma pasiva cada día. Constantemente. Y cómo estructuran el comportamiento colectivo de nuestra sociedad frente a las crisis de pareja. Deja en el aire la duda de hasta qué punto la propia sociedad, mediante su maquinaria cultural constante, pues está adiestrando involuntariamente a los ciudadanos para que actúen como carceleros emocionales de sus parejas. Y esto desde el preciso momento en que declaran estar enamorados. Es un pensamiento muy provocativo, pero esencial para reflexionar sobre qué consideramos normal. Agradecemos muchísimo la atención prestada a un análisis tan complejo y exigente, invitando a reflexionar de manera crítica sobre las narrativas románticas que se permiten y perpetúan en nuestro entorno diario. Hasta la próxima inmersión.